Ella pensó que lo iba a desenmascarar en televisión en vivo. Se equivocó. Estas palabras frías y decisivas sonaron al comienzo de una noche fatídica, cuando millones de personas en todo el país se preparaban para presenciar un auténtico choque intelectual. Por lo general, los espectadores esperan en la televisión entretenimiento, espectáculos de luces y conversaciones amistosas, pero esa noche todo fue diferente. El público se sintió atraído por un duelo intransigente de dos visiones del mundo, que prometía cambiar por completo las ideas habituales sobre los programas de entrevistas. El estudio, donde fueron invitados los participantes, estaba decorado en un estilo minimalista, pero cada objeto, cada detalle estaba en su lugar y tenía su función. Los espectadores reunidos en la sala no eran simples fanáticos de los programas de televisión. Muchos de ellos vinieron con un propósito, al darse cuenta de que ahora no habría charlas vacías, sino una lucha por la verdad. La anticipación flotaba en el aire, creando una vibración invisible pero palpable de tensión nerviosa. El presentador de este programa, llamado Chad Wilson, ha sido durante mucho tiempo una estrella de televisión y un símbolo del sistema habitual. Se hizo famoso por su capacidad de encontrar puntos débiles en las palabras de sus interlocutores y apoyaba constantemente sus tesis con los mismos cálculos estadísticos oficiales. En la mayoría de los programas, Chad logró tener la última palabra porque sus argumentos estándar parecían satisfacer a una audiencia masiva acostumbrada a creer en la inmutabilidad del orden establecido. Sin embargo, esta vez se encontró con un hombre cuya reputación no se basaba en eslóganes ruidosos ni en técnicas retóricas mediocres, sino en hechos concretos y una lógica sólida. Marcus Johnson entró en escena sin fanfarrias. Alto, de postura recta y andar seguro, salió como si estuviera cansado de desperdiciar palabras en promesas vacías. Su historia no fue como la de los políticos acostumbrados a vender buenas intenciones. Marcus había recorrido un largo camino, lleno de dificultades y luchas contra la injusticia, y en cada línea que decía se podía sentir la experiencia templada por la vida y confirmada por datos estadísticos concretos. No tenía intención de hacer discursos extensos. Su postura consistía en cifras claras, hechos cuidadosamente verificados y una lógica férrea. Ya en los primeros segundos de la emisión, quedó claro que esta velada no sería como los episodios habituales. Chad Wilson solía lanzar algunas preguntas tentadoras al principio para atrapar rápidamente a su oponente, pero Marcus respondió de manera diferente. Tan pronto como llegó la primera pregunta, sonó algo así como: ¿esto cierto que exageras la magnitud de los problemas al utilizar historias emotivas sobre experiencias personales? Marcus respondió sin una pizca de confusión. No tiene sentido hablar de emociones cuando más del 30% de los ciudadanos de nuestro país se enfrentan sistemáticamente a manifestaciones de injusticia social. Mis argumentos se basan en datos estadísticos reales y análisis independientes, no en razonamientos generales. Esta observación dejó claro que la conversación sería una prueba seria. Chad intentó continuar con su línea habitual de argumentación, mencionando tendencias positivas y el hecho de que los informes oficiales muestran un aumento en la eficiencia del sistema de alrededor del 10%. Pero Marcus también refutó esta cifra, diciendo que estudios independientes muestran que los documentos oficiales no corresponden a la realidad. El público captó inmediatamente la disonancia. Las palabras de Chad, que en otras circunstancias sonaban convincentes, ahora sonaban vacías. Mientras Chad apostaba por algún tipo de dinámica general, Marcus planteaba puntos específicos. Cuando me negaron el apoyo básico a los 16 años, alegando trámites burocráticos, nadie tuvo en cuenta mis capacidades reales. Hoy en día, más del 50% de los encuestados en encuestas independientes confirman que el sistema actual prefiere informar sobre un crecimiento imaginario, ignorando la esencia del problema. Si queremos hablar de hechos, veamos estudios científicos específicos
y no estadísticas generales que puedan interpretarse de cualquier manera. Esta frase fue suficiente para que el público sintiera qué peligroso oponente se estaba convirtiendo Marcus para el anfitrión, acostumbrado a esconderse detrás de plantillas rutinarias. Con cada segundo que pasaba, la transmisión parecía un duelo intelectual en el que una palabra equivocada podía socavar los argumentos establecidos. Los espectadores pegados a las pantallas de sus televisores sintieron que estaban apostando por un hombre que hablaba el lenguaje de los números reales, no de porcentajes vagos sin una explicación clara. Esa noche, Marcus se destacó especialmente por su diferencia con los invitados típicos de este tipo de programas. No intentó despertar compasión ni provocar fuertes emociones en el público, señalando la injusticia de su destino. En lugar de ello, filtró cuidadosamente los detalles emocionales, volviendo siempre a los números duros, que estaban escritos en palabras para enfatizar la importancia de cada porcentaje. Y esto causó una fuerte impresión, ya que el oponente no tuvo oportunidad de acusarlo de manipulación o embellecimiento. Los números secos hablaban por sí solos y no podían ser embellecidos. Ya en esta etapa, todos los presentes se dieron cuenta de que los acontecimientos del programa comenzarían a desarrollarse según un escenario alejado del habitual. A primera vista, Chad Wilson parecía el mismo de siempre, seguro y serio, pero aquellos que estaban bien versados en los matices de la retórica pública notaron que había una ligera tensión en su voz, casi imperceptible para el espectador desprevenido. Tal vez se dio cuenta de que su conjunto habitual de argumentos estándar no era tan confiable cuando se enfrentaba a hechos concretos y probados. Por eso, cada argumento que Chad lograba introducir sonaba un poco más cauteloso que antes, como si tuviera una premonición del posible contraataque de Marcus. Los espectadores disfrutaron viendo cómo el estudio se transformaba de la escena habitual de presentador e invitado a una plataforma para una verdadera confrontación intelectual. Vieron que aquí no había lugar para conversaciones innecesarias sobre alguna vaga esperanza de mejora, porque Marcus pidió en cada ocasión que se proporcionaran cifras e indicaran fuentes específicas. Actuó con calma y cuidado, no interrumpió al presentador con gritos, no entró en monólogos pomposos, sino que habló exactamente lo necesario para destruir el argumento del oponente. Esta primera parte sentó las bases para toda la velada que siguió. Aquí se formó la comprensión de que Marcus no sería víctima de otro programa de entrevistas. Él vino a presentar la verdad, y si alguien tenía otros planes para esta transmisión, él estaba listo para cualquier trampa. A partir de ese momento comenzó un verdadero conflicto de lógicas, estadísticas estándar y trilladas versus investigación independiente, confianza en informes oficiales versus hechos específicos descritos sin una sombra de bombeo emocional. El público ya estaba esperando con anticipación lo que sucedería a continuación, dándose cuenta de que el final estaría protagonizado nada menos que por la fuerza aplastante de los números reales. El éter se movió rápidamente. Con cada minuto que pasaba, lo que inicialmente parecía simplemente un episodio de un programa de entrevistas poco convencional se convirtió en una feroz batalla de argumentos. Chad Wilson, conocido por tener siempre el control, descubrió de repente que no todos los argumentos que presentaba podían resistir las cifras y los documentos precisos que tenía Marcus. Los espectadores en la sala y los que veían el programa por televisión comenzaron a dudar de la firmeza del presentador. Fue a menudo esta firmeza la que convirtió a Chad en una leyenda del periodismo televisivo, pero hoy está mostrando grietas. Resultó que Marcus Johnson había estado preparándose para la transmisión durante más de un día o una semana. Había pasado mucho tiempo recopilando datos estadísticos, hablando con docenas de expertos, realizando sus propias encuestas en diferentes regiones y verificando 2 veces cada línea para evitar incluso la más mínima inexactitud. Ahora, los resultados de esta meticulosa preparación eran evidentes en cada una de sus palabras. Cuando Chad Wilson, tratando de dirigir la conversación hacia una dirección más favorable para él, dijo: «Todos entendemos que cualquier cambio lleva tiempo.
Los informes oficiales indican un crecimiento constante de alrededor del 10% en algunos indicadores. Sí, el sistema no es perfecto, pero no podemos ignorar la dinámica positiva. Marcus no levantó la voz ni habló de su propio pasado difícil para ganar simpatía. Solo dijo brevemente y sin florituras: si el sistema realmente funciona tan eficazmente y las ganancias de eficiencia alcanzan el 10%, ¿por qué más del 30% de los ciudadanos enfrentan regularmente la negación de servicios básicos y apoyo? Además, según analistas independientes, esta cifra está lejos del límite. Dime, ¿dónde está la disonancia? Chad se vio obligado a retractarse de cada una de esas preguntas, porque no se trataba de un ataque emocional, sino de una trampa lógica. Se le pide al presentador que especifique las afirmaciones, incluso indicando la fuente y el método de cálculo. Chad no tuvo más remedio que apelar nuevamente a los informes oficiales y afirmar que esos datos se publicaban en boletines y estaban a disposición de cualquiera que los quisiera. Pero cada mención de ese tipo ya no sonaba como una declaración firme, sino más bien como un intento de suavizar las cosas en presencia de un enemigo que estaba literalmente armado hasta los dientes con hechos. Desde fuera, podría parecer que dos grandes polemistas estaban encerrados en el estudio, pero en realidad era un choque de diferentes sistemas de coordenadas. Chad representaba el viejo modelo de argumentación, donde era importante influir en los sentimientos de la audiencia con la ayuda de declaraciones familiares, mientras que Marcus insistía en la precisión, exigiendo que el interlocutor justificara cuidadosamente cada cifra para que ninguna frase general pasara sin la debida verificación. Este estilo parecía doloroso para aquellos acostumbrados a las habituales bacanales de los programas de entrevistas. La gente veía frases cortas, casi quirúrgicas, de Marcus que golpeaban precisamente en los puntos débiles. Esto no dejó lugar a conjeturas vagas. Chad, sintiendo que la conversación estaba desviándose hacia una zona donde estaba perdiendo la iniciativa, intentó recuperar el control sacando a colación el lado personal del tema. Generalmente, tales movimientos permiten a los anfitriones provocar al invitado hasta provocar un arrebato emocional y luego ganar la ventaja. Él hizo la pregunta: habláis a menudo de problemas burocráticos, pero algunas personas han conseguido superar esas dificultades. Quizás no se trate de una injusticia global, sino de casos individuales, que por desgracia no están repletos de estadísticas. Esta observación pareció razonable a varios espectadores. En realidad, no todas las historias son igualmente reveladoras. Pero Marcus no cayó en la provocación. En lugar de recordar los detalles de sus propias pérdidas, respondió casi sin emoción, con claridad y cálculo. Si una casa no se incendia, eso no prueba que no haya incendio en toda la zona. Das un ejemplo de un resultado exitoso, pero no dices nada sobre el resto del panorama. Según encuestas independientes, más del 50% de los ciudadanos que se enfrentan a la burocracia no pueden lograr una solución adecuada a sus problemas porque el mecanismo de asistencia está formalmente declarado, pero en la práctica no funciona. Muéstrame cómo estos datos encajan con tus afirmaciones de que las cosas no están tan mal. La habitación se congeló al darse cuenta de que Chad no podría atrapar a Marcus en historias personales. Marcus no presentó ejemplos subjetivos, sino que confirmó cálculos estadísticos que volvieron a dejar sin palabras al presentador. Chad tuvo que reducir nuevamente todo a una retórica general sobre los problemas del período de transición, aunque cada vez sonaba menos convincente. Los espectadores se sorprendieron al ver que la confianza de Chad Wilson se desvanecía lentamente por primera vez. Sin embargo, sería erróneo pensar que Chad admitió inmediatamente la derrota. Todavía era un profesional de los medios con experiencia y no iba a rendirse tan fácilmente. Su habilidad residía en su capacidad de encontrar el punto débil de cualquier discurso. Sabía advertir cuando su interlocutor cometía una inexactitud o confundía los datos. Pero Marcus demostró una precisión impecable una y otra vez y no sucumbió a los argumentos sobre la percepción emocional.
Todo lo que dijo se basó en números probados: 30%, 50%, incluso el rechazo del aumento del 10% que Chad calificó de significativo. Cada vez que el presentador intentaba objetar, Marcus pedía que se nombrara la fuente, el período de tiempo del estudio y el método de cálculo. El público vio que el presentador se saltó la respuesta o se refirió a datos oficiales sin proporcionar cifras concretas. Así, en la segunda parte del enfrentamiento, las tensiones siguieron aumentando rápidamente. Las personas que vieron la transmisión entendieron que Chad Wilson no se rendía, pero su posición parecía más débil. Se debatía entre los intentos de recuperar su condición de oponente convencido e inflexible y los inevitables choques con la lógica de Marcus, construida sobre argumentos tan estrictos y precisos que era imposible sacudirla ni con ayuda de técnicas estándar ni a través de provocaciones, o incluso a través de insinuaciones de historias personales. Marcus se mantuvo conscientemente alejado de las emociones innecesarias, concentrándose solo en hechos y cifras confiables. Esta táctica parecía mortalmente efectiva, porque en una batalla de información donde la gente estaba acostumbrada a operar con afirmaciones infundadas, Marcus era un raro ejemplo de una persona armada solo con la verdad, pero una verdad que estaba probada, verificada y no permitía una doble interpretación. A medida que la transmisión se acercaba a la mitad de su duración declarada, la tensión en el estudio estaba por las nubes. El público ya no estaba viendo simplemente un programa, sino casi una batalla de ingenio, donde un paso en falso podía llevar al colapso de todo el argumento. Chad Wilson, a pesar de los reveses temporales, decidió hacer un nuevo movimiento. Decidió quitarle el aliento a Marcus, recordándole su falta de amplio apoyo por parte de la élite. Desde el punto de vista de la lógica clásica de un talk show, fue una jugada fuerte, demostrar que el oponente no cuenta con el apoyo de gente influyente y por tanto su posición supuestamente no está tan justificada. Sin embargo, Marcus también estaba preparado para esto. Chad hizo una pregunta que implicaba claramente la posición marginal de Marcus. No es extraño que la mayoría de los oradores oficiales y expertos asociados a instituciones gubernamentales hablen de crecimiento positivo. ¿Por qué deberíamos confiar en su opinión si no cuenta con el respaldo de representantes de los principales centros de estudios, que a menudo abogan por reformas? Generalmente con un ataque así, los anfitriones le quitan la confianza al invitado. Después de todo, si su punto de vista no está bendecido por los círculos influyentes, es fácil declararlo marginal. Pero Marcus no perdió la compostura. Él asintió brevemente, como si estuviera pensando, y luego respondió: si las estructuras oficiales reconocieran la debilidad de su propio sistema, tendrían que explicar a dónde van los colosales fondos presupuestarios y por qué más del 50% de los encuestados no ven cambios reales. Seamos sinceros. Si las cifras son tan optimistas, ¿por qué ocultar la metodología de cálculo y los resultados de una auditoría independiente? Organizaciones independientes proporcionan cifras diferentes, las han reducido en aproximadamente un 30%. Esta no es mi opinión personal, sino un hecho documentado. El público sintió inmediatamente que esta respuesta había dado en el blanco. Marcus no acusó directamente a nadie de mentir, pero exigió transparencia y especificidad, lo que a su vez hizo su posición aún más inquebrantable. No se dirigía a personas influyentes, sino directamente al público. Demostraba que cualquier ciudadano podía toparse con este sistema y que para comprobarlo bastaban datos de organismos independientes. Esto significa que es imposible decir que su posición es marginal, si sus palabras están respaldadas por las mismas cifras que nadie puede refutar. En algún momento, Chad intentó sacar la artillería pesada de sus preparativos habituales una última vez. Habló de una etapa de transición en la historia del sistema, de reformas complejas y de que lo principal es mantener el vector positivo general del desarrollo. Pero esas formulaciones generales ya no funcionaban. Los espectadores querían una explicación concreta. ¿Cómo encaja un aumento del 10% con el hecho de que más de un tercio de los ciudadanos no recibe el apoyo básico?
¿Cómo podemos hablar de crecimiento sistémico cuando datos independientes muestran un claro rezago e incluso un deterioro en algunos indicadores? Chat no pudo responder a estas preguntas, porque si hubiera tenido una respuesta precisa, la habría dado inmediatamente. Todos entendieron que quizás el sistema tenía sus propios argumentos, pero en ese momento no estaban presentados. Esta situación llevó la transmisión a su clímax lógico. Marcus sintió que había llegado el momento de asestar el golpe final del que el líder tendría difícil recuperación. Dijo, mirando directamente a la cámara: durante demasiado tiempo, la gente ha creído que las cifras oficiales supuestamente muestran éxito. Pero si se leen estos informes no superficialmente, sino que se analizan los métodos, no habrá una explicación clara de por qué más del 30% de los ciudadanos quedan sin ayuda y por qué los investigadores independientes evalúan las cifras reales de forma completamente diferente. No pido que nadie crea en mis palabras. Les pido que examinen los hechos. Una fuerte ronda de aplausos estalló entre algunos de los miembros de la audiencia. En este punto, el estudio dejó de ser un simple lugar de conversación. Aquí se creó una atmósfera de agitación intelectual, cuando los viejos argumentos ya no parecían indiscutibles y otros nuevos ya llamaban a las puertas de la conciencia de la gente. Chad Wilson, tratando de salvar el poco orgullo que le quedaba, dijo algo sobre la necesidad de tener en cuenta el contexto político y económico, pero sonó más como una culminación formal de una idea que como un contraargumento en toda regla. El presentador parecía esperar que la transmisión terminara pronto y pudiera interrumpir el tema con algún informe final, pero los productores no se detuvieron. Los índices de audiencia aparentemente estaban batiendo récords y los editores detrás de escena sabían que el público estaba ansioso por ver el clímax. Y así, en directo, frente a millones de personas, continuó un raro duelo televisivo, en el que el resultado dependía únicamente de la fuerza de los hechos. El que pudiera aportar pruebas más convincentes acabaría en la cima de la ola. Y hasta ahora, parece que la retórica oficial de Chad Wilson no puede resistir los golpes de la lógica fría y precisa de Marcus Johnson. Cuando parecía que la transmisión ya había alcanzado su máxima intensidad, ocurrió algo que dejó en shock tanto a los espectadores como al presentador. Marcus, que previamente había respondido de forma clara y dura, dejando un mínimo de espacio para la interpretación, sacó varias hojas de papel que contenían los resultados de una investigación independiente. Por lo general, en la televisión en vivo, una demostración de este tipo parece un truco barato o un detalle innecesario que el público no ve. Pero Marcus sabía lo que hacía. Se dirigió a los operadores y les pidió que acercaran la cámara. Estas son solo unas pocas páginas del informe completo que detalla las metodologías, muestras y cálculos. Se afirma que no menos del 30% de los encuestados se enfrentan a dificultades objetivas que no se resuelven debido a los trámites burocráticos y a la falta de interés real por parte de las estructuras oficiales. El 50% de los encuestados dice que nunca ha visto las mejoras de las que se habla y no puede nombrar un solo ejemplo real de un aumento tangible en la eficiencia. Las palabras escritas en cursiva no parecían números abstractos. Marcus destacó que el 10% al que se adhiere Chad es una cifra proveniente de estadísticas oficiales, no confirmada de ninguna manera por grupos de expertos independientes. Resumió: si realmente hubiera una mejora del 10%, ya veríamos muchas menos quejas, menos problemas sin resolver en el ámbito del apoyo social y, por supuesto, menos contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios y la realidad que la gente enfrenta cada día. Ya no importaba lo que respondiera Chad Wilson. La atmósfera hablaba por sí sola. El anfitrión se dio cuenta de que sus argumentos habituales habían quedado atrás y sus planes de tener la última palabra se estaban desvaneciendo ante sus ojos. Como showman experimentado, Chad mantuvo una actitud tranquila, pero los espectadores sintieron que en el fondo él sabía que esta transmisión había sido un desastre para la retórica tradicional. Durante un minuto más intentó objetar, haciendo referencia a informes oficiales y la opinión de varios expertos influyentes, pero sonó aburrido. Sin documentos concretos a mano y sin refutaciones preparadas, el Chad habló en vano.
Y entonces llegó el momento que toda la sala había estado esperando. Marcus hizo una breve pausa, se quedó en silencio durante unos segundos y dijo solo 2 palabras. La verdad gana. Sonó como un golpe final que nadie podría evitar. Nadie aplaudió ni gritó, pero el efecto fue asombroso. Se hizo un silencio sepulcral, como si todos necesitaran comprender la profundidad de lo que había sucedido. Los hechos, confirmados por documentos, no dejaron lugar a declaraciones bonitas pero vacías. Ese mismo notorio 10% que Chad había intentado utilizar todo este tiempo resultó ser insignificante ante cálculos analíticos detallados y testimonios de personas que no estaban simplemente incluidas en las estadísticas, sino que en realidad vivían en las condiciones de un sistema disfuncional. Este final fue tan corto y poderoso que parecía que no había nada más que decir. La transmisión no se detuvo de inmediato, pero nadie tenía dudas sobre quién salió victorioso de la pelea. Los espectadores de todo el país sintieron que estaban presenciando algo extremadamente raro, una situación en la que la televisión no solo entretendría, sino que literalmente cambiaría la forma en que veían el sistema. Esto sucedió porque Marcus no intentó tomar el arma contra el interlocutor, no jugó con las emociones, no contó largas historias sobre cómo sus esperanzas fueron destruidas. Utilizó únicamente hechos precisos, informes de investigación y una lógica impecable. Una tras otra, las cifras escritas en palabras aparecieron en su discurso. 30%, 50%, 10%, cada vez ilustrando claramente la inconsistencia de la posición de su oponente. Y cuando decía "la verdad triunfa", no era un eslogan, sino casi el resumen de muchos años de lucha. Después de finalizar la transmisión y apagarse las cámaras, muchos espectadores no tenían prisa por irse. Parecía como si una pregunta silenciosa flotara en la habitación. ¿Y ahora qué? La gente se dio cuenta de que estaban presenciando el colapso del modelo habitual de debates televisivos, en el que el presentador utiliza técnicas prefabricadas y presiona sobre las emociones, y el invitado cede o se salva con declaraciones generales. Pero Marcus Johnson rompió ese molde al demostrar que simplemente tomando el control de los hechos y teniendo los números correctos, se puede fácilmente superar cualquier manipulación. Al día siguiente, el tema dominó las noticias y las redes sociales. Un gran número de usuarios escribieron comentarios discutiendo por qué muchas personas tomaron durante tanto tiempo los datos oficiales como la verdad última y por qué de repente se dieron cuenta de que no son los informes bonitos los que importan, sino la investigación real. Los expertos que suelen ser invitados a aparecer en los programas matutinos estaban divididos en sus opiniones. Algunos dijeron que Marcus simplemente había cogido a Chad Wilson desprevenido, mientras otros afirmaron que había nacido una nueva tradición en el estudio, un enfoque lógico para el debate público. Chad Wilson, por su parte, ha tenido cuidado de no mostrar ningún signo de derrota públicamente. En los siguientes episodios, hablaría en su estilo habitual sobre alguna nueva innovación legislativa. Pero los espectadores atentos notarían que el presentador se había vuelto mucho más cuidadoso en su redacción, evitando argumentos numéricos directos hasta que hubiera aclarado en qué fuentes se basaban. Es posible que la lección que Marcus le enseñó fuera beneficiosa, lo que provocó que Chad trabajara más duro en su preparación y analizara los datos con más cuidado. Sin embargo, la reputación del impenetrable defensor del sistema parece haber sufrido seriamente, ya que las mismas cifras en las que se basó anteriormente resultaron ser infundadas. Sin embargo, Marco no se dejó llevar por la euforia tras su repentina, pero al mismo tiempo irrefutable, victoria. Comprendió que la disputa con un presentador era solo una pequeña parte de la lucha global. El sistema en sí, que permite tal manipulación de las estadísticas, no ha desaparecido, pero su nombre ahora se escuchaba con frecuencia, no solo en blogs, sino también en círculos más amplios. La gente quería escuchar sus discursos, saber si tenía alguna propuesta para las reformas de las que hablaba. Intentó seguir su línea, mostrar no fe, sino hechos, no bellos discursos, sino informes verificados. Y esto dio a muchos la esperanza de que este enfoque pronto se convertiría en la norma,
no en la excepción. Al mismo tiempo, varios círculos oficiales que se aferraban al patrón establecido de informes ceremoniales temían que la difusión de las opiniones de Marcus socavara su influencia. Al fin y al cabo, si la gente empieza a pedir detalles, a exigir metodologías de cálculo, a exigir la divulgación de datos numéricos de los últimos años y a compararlos con la realidad, entonces quedará claro hasta qué punto los informes existentes difieren de la situación real. Algunos políticos y funcionarios han hablado de la necesidad de poner en orden el asunto de Marcus y sus fuentes de financiación independientes. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas directas porque el país ya conoce el nombre de Johnson y cualquier presión parecería una supresión agresiva de la verdad. Como resultado, lo que originalmente se suponía que sería un episodio rutinario del programa se convirtió en un punto de partida para una discusión más amplia. El tema del 10% y del 30% comenzó a cobrar vida propia en el espacio público y la frase "la verdad gana" se ha convertido en una especie de meme. Pero a diferencia de los típicos memes de Internet, que tienden a perder relevancia rápidamente, esta breve formulación conllevaba una realidad amarga y al mismo tiempo inspiradora. En el mundo moderno es difícil ocultar una mentira si hay personas dispuestas a estudiar y presentar hechos que tengan una base concreta. Han pasado varias semanas desde la legendaria transmisión que expuso la inconsistencia de los clichés de larga data sobre el crecimiento estable y la flexibilidad del sistema. La gente siguió discutiendo sobre cuán profunda sería la brecha que Marcus Johnson había creado en los enfoques establecidos. Algunos creían que todo se calmaría rápidamente y volvería a la normalidad, mientras que otros sostenían que ya no había vuelta atrás. Cuando ves que el hielo se agrieta, no puedes volver a fingir que su grosor es infinito. Desde el punto de vista de la conciencia pública, el efecto fue colosal. Si antes la frase "los informes oficiales dicen un crecimiento del 10%, casi siempre sonaba convincente, ahora venía regularmente acompañada de comentarios burlones: ¿podemos conocer la metodología? O ¿de dónde sacas los números? Olvidaste mencionar el otro 30% que no se toma en cuenta. La gente empezó a comprender que en la era de los datos abiertos era importante no solo escuchar declaraciones en voz alta, sino poder verificar lo que había detrás de ellas. Si las investigaciones realizadas por analistas independientes señalan discrepancias, ya no es posible desacreditarlas tan fácilmente como antes. Marcus, por su parte, aunque evitó convertirse en una figura mediática en el sentido tradicional, sí participó en varios eventos en los que se le pidió que explicara sus experiencias y cómo debían interpretarse las cifras. En ningún momento dijo que había surgido algún tipo de nueva religión que reemplazara las antiguas creencias. Subrayó que cada persona está obligada a mirar la esencia de los problemas y no conformarse con los indicadores habituales. ¿Dónde están los números? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se analizaron los grupos? ¿Qué tan transparente es todo? Estas preguntas se convirtieron en estándar en su vocabulario. Muchos de los que vieron esa transmisión y los discursos posteriores comenzaron a notar con qué frecuencia en los debates públicos los políticos empezaron a enfatizar que sus datos estaban confirmados por investigaciones independientes. Esto parecía una admisión indirecta. De ahora en adelante no se puede simplemente decir tenemos un 10% aquí y un 20% allá, sin justificación. Después de todo, el ejemplo de Marcus demostró claramente que siempre hay personas capaces de verificar tales afirmaciones y exponerlas si resultan ser una ficción. Los periodistas y politólogos empezaron a hablar de una nueva cultura de la transparencia. Por supuesto, hubo quienes consideraron que se trataba de un fenómeno temporal, pero incluso los observadores más conservadores no pudieron negar el evidente cambio en el ánimo del público. Ha surgido una tendencia a recurrir a fuentes primarias y cifras específicas en cualquier disputa, en lugar de contentarse con informes sociológicos con formulaciones ruidosas pero poco claras. Como resultado, el legado de la frase "la verdad gana" fue más allá de un solo programa de televisión.
Esos mismos espectadores que se sentaban delante del televisor por la noche podían, al cabo de un tiempo, descubrir que su oficina, su universidad o sus amigos empezaban a exigir detalles concretos a sus superiores, a los políticos, a los profesores, a cualquiera que estuviera acostumbrado a lanzar eslóganes. El sistema, acostumbrado a que basta con justificar bellamente los éxitos y embellecer los informes, de repente sintió una resistencia inusual. No, esto no significó un colapso automático, pero la tendencia se ha vuelto clara. Sin datos reales y métodos de recuento transparentes, ya no es posible lograr una confianza universal. La gente empezó a preguntar sobre fuentes de información, preguntando dónde podían ver las tablas originales y no solo su resumen. Las mismas redes sociales compartían activamente enlaces a informes independientes que pocas personas habían leído anteriormente. Surgió una especie de virus del pensamiento crítico, donde los usuarios aprendieron a cuestionar cualquier afirmación hasta que vieron que la respaldaba. Por supuesto, había quienes todavía confiaban ciegamente en los funcionarios, pero la proporción de esas personas estaba disminuyendo notablemente. En cuanto a Chad Wilson, según se informa, recibió varias advertencias por parte de la dirección de la cadena. Por un lado, parecería que el programa tuvo índices de audiencia sin precedentes y sacudió las mentes de los espectadores, pero por otro lado, las personas detrás de escena de la dirección del canal no querían convertir cada episodio en otra derrota del presentador frente a todo el país. Se habló de invitar a los programas a más expertos capacitados que pudieran competir en igualdad de condiciones con cualquier oponente que dispusiera de datos detallados. Sin embargo, es una gran pregunta si se encontraron dichos expertos. Las élites sistémicas, no acostumbradas a ser desafiadas abiertamente en un duelo de números, están buscando formas de suavizar la nueva tendencia. Los funcionarios emitieron declaraciones diciendo que las cosas no están tan claras y que las estadísticas requieren una interpretación profesional. Pero al mismo tiempo comenzaron a referirse con mucha menos frecuencia a informes oficiales sin verificación previa. Obviamente, tenían miedo de que alguien como Marcus apareciera y leyera toda una serie de discrepancias en sus documentos. En resumen, los viejos argumentos ya no parecían un escudo fiable. Es por esto que muchos comentaristas y eruditos que han observado la situación han llamado esta fase la apertura de una nueva frontera, en la que el valor clave pasa a ser el hecho y no la posición que ocupa una persona. Al fin y al cabo, hasta ahora había una jerarquía tácita. Si eres un alto funcionario o un representante de un influyente grupo de expertos, la gente toma tus palabras casi al pie de la letra. Pero ahora, la sociedad ha visto que incluso el experto más titulado puede confundirse si no tiene datos claros para defender su posición. Todo esto en conjunto significó que el mundo en el que un crecimiento del 10% sonaba como un argumento válido se estaba convirtiendo lentamente en un mundo en el que esa cifra era percibida solo como una excusa para preguntas adicionales. ¿Qué significa exactamente el crecimiento? ¿Cuál es el método de cálculo? ¿Cuáles son los datos iniciales? ¿Cuántas personas han sentido realmente un cambio en sus vidas? Nunca antes se habían hecho preguntas así en voz alta, en un programa de televisión en directo, pero después de aquella famosa velada, la situación nunca volvió a ser como antes. Así que toda la historia, que comenzó con una frase corta pero poderosa. Ella pensó que lo iba a exponer en televisión en vivo. Ella estaba equivocada, llevó a que el sistema de larga data se enfrentara a un oponente armado con hechos indiscutibles. Marcus Johnson demostró frente a una audiencia de 1 millón de personas que la manipulación deja de funcionar cuando el oponente deja de lado las emociones, no profundiza en largos razonamientos y se basa solo en números probados, escritos con palabras, verificados y que no permiten interpretaciones ambiguas. Su última frase de 2 palabras recordó a todos que la verdad puede prevalecer incluso en condiciones que parecen sesgadas a favor del sistema.
Esta noche no se convirtió en una varita mágica que cambió instantáneamente todos los cimientos. El sistema sigue funcionando y la gente sigue enfrentándose a injusticias. Pero el efecto fue duradero. La idea de que todas las estadísticas debían ser divulgadas y respaldadas por investigaciones se arraigó en la conciencia pública. Y ahora, cada vez que alguien habla de 10%, 15% o 30%, seguramente habrá una voz que pregunte, ¿estás seguro? Mostrar fuentes y metodología. ¿Dónde están los exámenes independientes? De hecho, esta historia ha iniciado una nueva era, pero no una era de promesas vacías y grandes palabras, sino una era en la que la gente quiere cada vez más ver en manos de los oradores informes detallados, evidencia factual y resultados de encuestas recopilados, de acuerdo con reglas transparentes. Marcus demostró que poder confiar en la verdad, incluso si es incómoda para muchos, puede abrir los ojos de millones. Y si antes de aquella noche semejante formato parecía ciencia ficción, ahora se percibía como una posibilidad real. De modo que el legado de aquella emisión, en la que el presentador Chaz Wilson se topó por primera vez con hechos concretos, se ha extendido mucho más allá de los confines de la televisión. Se ha convertido en una convicción que la verdad puede ser devastadora si está respaldada por cifras genuinas e investigaciones honestas. Esta historia no se puede reducir a una sensación emocional, porque penetró mucho más profundamente en la conciencia masiva de la gente que comenzó a hacer preguntas donde antes creían ciegamente en la autoridad que mostraba la pantalla. Y aunque Marcus Johnson no destrozó las puertas de las oficinas de los funcionarios gubernamentales, ni gritó sobre sus derechos con una lágrima en la voz, su calma, basada en hechos concretos, se convirtió en una especie de ejemplo para todos los que soñaban con un cambio real. La verdad gana. Estas palabras suenan casi proféticas en el contexto del cambio global indicado por esa transmisión legendaria. Quizás este sea el principal resultado de aquella noche que conmocionó a la audiencia televisiva. El sistema es capaz de parecer invulnerable hasta que se le presenta un conjunto de hechos indiscutibles que ya no pueden ser ignorados. En el momento en que las estadísticas frías y las cifras reales escritas en palabras chocan con declaraciones hermosas pero sin fundamento, se hace evidente que nada puede vencer el poder de la verdad genuina. Y esto es exactamente lo que nos recordó Marcus, terminando su discurso con una frase corta pero comprensible a la que el presentador simplemente no tuvo respuesta.